Bienvenidos chicos, continuamos con el tema 14, la estadística. En la clase anterior, en el vídeo anterior, vimos cómo elaborar tablas de frecuencias, que nos dan una gran información. Pues bien, en la clase de hoy vamos a ver cómo elaborar gráficos estadísticos. Esto también nos da mucha información, pero a nivel visual. ¿Vale? Estamos en el apartado segundo, gráficos estadísticos, en la página 294. Vamos a ver 4 tipos de gráficos estadísticos. Vamos a ver el diagrama de sectores, diagrama de barras y polígono de frecuencias y después veremos el diagrama lineales y los histogramas. Vamos a comenzar con los diagramas de sectores. En un diagrama de sector, cada valor se representa mediante un sector circular de amplitud proporcional a su frecuencia. ¿Vale? Como norma general, vamos a representar en un diagrama de sectores variables cualitativas, pero de manera ocasional también se pueden realizar variables cuantitativas discretas cuando el número de datos sea muy grande. ¿Cómo vamos a saber cuál es la amplitud del sector? Es decir, el quesito cómo es de grande. Pues bien, la amplitud del sector la vamos a sacar haciendo la siguiente operación. La frecuencia absoluta, la f sub i minúscula, partido de n, del número total de datos, y multiplicarlo por 360. O bien la h sub i, que era la frecuencia relativa, y multiplicarla directamente por 360. Vamos a ver cómo se hace con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo todos los alumnos de secundaria del colegio CEI, que son 822. Yo los tengo separados como del primer de la ESO, que hay 442 alumnos, de segundo de la ESO 230 alumnos, tercero de la ESO 185 y en cuarto de la ESO 165 alumnos. En total, si sumamos la columna de la frecuencia absoluta, tenía al final la n, que era el número total de datos, 822. Vamos a representarlo en un diagrama de sectores. Vamos a calcular cuánto valdría cada trocito. Pues bien, la amplitud, vamos a calcular aquí la amplitud del primero de la ESO. ¿Cuál sería? La frecuencia 242 partido del número total de datos 822 por 360 grados y eso me sale 106 grados. Es decir, la amplitud de primero de la ESO va a tener 106 grados. Vamos a continuar. Amplitud de segundo de la ESO. Pues va a ser la frecuencia 230 partido del número total de datos 822 por 360. Y eso me va a salir 100 grados con 72. Amplitud de tercero de la ESO. (185) partido de 822 por 360, que eso me sale 81 grados. Y amplitud para cuarto de la ESO, número de alumnos 165, sería la frecuencia, partido del número total 822 por 360, y eso me sale 72 grados. Si sumamos todas las amplitudes, lógicamente me tiene que dar 360 grados. Pues bien, vamos a representarla gráficamente. Dibujo un círculo y vamos a ir metiendo. El primero me dice, vamos a dibujarlo así de verde, el primero me dice 106 grados, vamos a suponer por ejemplo algo así. ¿Vale? Esto sería el primero de la ESO. El segundo 100 grados, que es segundo de la ESO. El tercero 81 grados. Y por último 72, que será el trozo que me quede, que es cuarto de la ESO. Muy bien chicos, lo hemos entendido muy bien. Diagrama de sectores, vamos a quedarnos con la formulita. La frecuencia absoluta partido del número total de datos por 360. O bien, si por lo que sea el dato que me da es la frecuencia relativa, o yo la tengo o la he calculado, puedo hacer simplemente la frecuencia relativa y multiplicarla por 360. Muy bien chicos, continuamos, vamos al segundo de hoy. El diagrama de barras y polígono de frecuencias. ¿Cómo saco la altura de cada barra? Pues la altura va a ser proporcional a su frecuencia.
Muy sencillito sacar el diagrama de barras, ¿vale? El diagrama de barras se suele hacer también para variables cualitativas y cuantitativas discretas. Y luego, ¿cómo saco mi polígono de frecuencia? Pues simplemente marco el punto medio de los extremos superiores de cada barra y lo uno y me obtengo el polígono de frecuencias. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Hemos preguntado a 65 familias por el número de televisores que tienen en su hogar y nos han dicho 5 familias nos han dicho que no tienen televisor, 20 familias nos han dicho que tienen un televisor, 25 que tienen 2 televisores, 10 que tienen 3 y 5 familias que tienen 4 televisores en su casa. Vamos a realizar el diagrama de barra. Hacemos unos ejes. En el eje de la X yo voy a marcar el número de televisores y en el eje de la Y mi frecuencia absoluta. El número de televisores hemos dicho que va de 0 a 4, pues marcamos 0, 1, 2, 3 y 4. Y mi frecuencia, vamos a hacerla por ejemplo de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y 25. Vamos a ir realizando. Ahora realizaremos unas cajitas, es decir, de 0 hay 5, ¿vale? Una cajita. Con un televisor hay 20 familias. Con 2 televisores hay 25 familias. Con 3 televisores hay 10 familias. Y con 4 televisores hay 5 familias. Ya tendría mi diagrama de barra. Ojo que el diagrama de barra, las barritas están separadas, ¿vale? No están juntas. Ya veremos que en el histograma sí están juntas, pero en este caso están separadas. Y ahora vamos a calcular, vamos a representar el polígono de frecuencias. Por ejemplo, con rojo, lo que hago es marco la mitad superior de cada barrita. Y simplemente, muy sencillo, 1 con línea recta. Perfecto, ya tendríamos mi polígono de frecuencia. Bueno, vamos a continuar en el vídeo y veremos los dos que nos faltan. Continuamos con los dos que nos faltaban, los diagramas lineales y los histogramas. En un diagrama lineal, cada valor se representa mediante un punto y cuya ordenada es proporcional a su frecuencia, y se unen los puntos mediante segmentos. Esto normalmente se suele utilizar en los diagramas lineales para ver la evolución de una o varias variables estadísticas en distintas fases, en distintos momentos. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos a un alumno que tiene 3 asignaturas y distintas notas en cada evaluación. Vamos a verlo mediante un diagrama lineal. Vamos a escribir unos ejes donde yo voy a escribir en el eje de la X, voy a escribir, por ejemplo, las distintas evaluaciones, los trimestres. Aquí trimestres y arriba pues las notas que ha ido sacando. ¿Vale? Entonces vamos a quedar aquí, por ejemplo, ponemos la primera evaluación y ponemos la segunda evaluación y aquí vamos a poner la tercera evaluación. Y entonces vamos a ir, aquí pondríamos, pues tendría un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Normalmente en este gráfico, los diagramas lineales se suelen representar con distinto color cada línea. Entonces, la primera evaluación, vamos a poner aquí, por ejemplo, matemáticas, lo vamos a hacer con verde. La primera evaluación de matemáticas tiene un 5. En la segunda evaluación tiene un 7 y en la tercera evaluación tiene un 10. Y esto se une con segmentos. ¿Vale? Luego aquí podríamos poner, por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos señalado, matemáticas, y si no, aquí pondríamos al margen un puntito, matemáticas, con verde. ¿Vale? Ahora vamos a hacer, por ejemplo, con negro. Vamos a hacer la lengua. La lengua en la primera evaluación tiene un 7. En la segunda evaluación tiene un 4
y en la tercera tiene un 2. Y por último en inglés, lo hacemos con azul, por ejemplo. En la primera tiene un 8. En la segunda tiene un 6. Y en la tercera tiene un 7. Perfecto. ¿Vale? Lo vemos claro, los diagramas lineales muy sencillitos. Y por último vamos a ver los histogramas. En un histograma, cada intervalo está representado por un rectángulo. Con la base tiene longitud del intervalo. Ojo, la base tiene la longitud del intervalo correspondiente. Y la altura es proporcional a la frecuencia. Esto como siempre. ¿Vale? Y aquí pasa igual en los histogramas. Si unimos las marcas de clase, vamos a obtener el polígono de frecuencias asociado al histograma. En este ejemplo tenemos la velocidad que se circula por una calle. Se han tomado la nota a 50 vehículos. Iban entre 0 y 20 tenían 7 vehículos. Entre 20 y 40 de velocidad, 10 vehículos. Entre 40 y 60, 13 vehículos. Entre 60 y 80, 12 vehículos. Y entre 80 y 100, 8 vehículos. En total, los 50 vehículos. ¿Vale? Vamos a representar el histograma. Hacemos unos ejes otra vez. ¿Vale? En el eje de la X voy a representar la velocidad. Y en el eje de la Y voy a representar la frecuencia, la F sub I. Vamos a suponer, como van de 0 a 20, vamos a hacerlo. Y sería el 0, sería 20, 40, 60, 80 y 100. Y luego llega hasta 13, pues esto lo podemos hacer si queremos pues de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Y vamos a hacerlo. Ojo, la base tiene la longitud del intervalo. Entonces, de 0 a 20, marca de clase sería el X sub I, 10, y hay 7 vehículos. De 0 a 20 hay 7. ¿Vale? Entre 20 y 40, 10 vehículos. ¿Vale? Esta es la diferencia con el diagrama de barras que hemos visto antes, que los bloques sí están totalmente juntos. Entre 40 y 60, 13 vehículos. Entre 60 y 80, 12, poquito menos, uno menos. Y entre 80 y 100 hay 8. Estaba el 5 aquí. Por aquí. 8. ¿Vale? Si ahora en el ejercicio también me preguntara por el polígono de frecuencia, hago la marca de clase, que la tengo aquí, que sería la mitad de cada intervalo. Y los uno. Muy sencillito, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido. Esto prácticamente todos los vimos ya el año pasado, recuerdo, pero quería hacer uno y además uno con cada ejemplo para que lo recordáramos todos los gráficos estadísticos. Bueno chicos, mucho ánimo, suerte, a seguir trabajando y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!